Profesor, Sí. agradecido por su presentación, dando las gracias nuevamente al comité organizador y en este momento con un especial recuerdo por el doctor Armando Zamora, el que entregó ayer la secretaría de la FLAUS. Tuvo una caída tonta bajándose del autobús en el hotel, una fractura de cadera. Está aquí en el hospital de ortopedia esperando operación. Esperemos que salga todo muy bien. Todo muy bien, con el favor de Dios, como se dice. Vamos a tratar rápidamente, algunas cosas las pasaré un poquito más rápida porque en las siguientes charlas se irán profundizando. El doctor Magua tiene una también de endometrio entre esta y la otra mía, o sea que se van a ir complementando y yo creo que en ese sentido quedaron bien acomodaditas, pues. La finalidad es sencillamente que el médico que hace ecografía, bien sea ginecobstetra o ecografista integral, tenga una clara orientación en el espacio para poder lograr una adecuada evaluación de los órganos genitales internos femeninos y reconocer claramente qué usos, para qué lo puede utilizar y qué patologías van a verse mejor reflejadas a través de esta evaluación vía transvaginal. La evaluación transvaginal se considera el estándar de oro o el gold standard de la evaluación ginecológica. Una vez que pasamos de los transductores lineales para la evaluación ginecológica con vejiga llena a los transductores convexos vía transabdominales, todavía con vejiga llena, y logramos pasar de esa visión panorámica al close-up, pues la ecografía ginecológica dio un paso gigantesco, como el de Armstrong cuando se bajó en la luna, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el conocimiento de la patología femenina transvaginal. Ya alrededor de la década de los 60, el doctor Will hizo el uso extendido a principios de los 70 y de los 80, se pudo tener de una manera consuetudinaria. Primero que los primeros transductores eran mecánicos. El barrido era mecánico, tenía el problema que tenía un aceite en la zona donde estaban los cristales y a veces se botaba, era medio complicado y no se tenía la adecuada profundidad porque no alcanzaban los megahercios que alcanzan nuestros traductores actuales, que no menos de 7.5 megahercios ustedes tienen que estar trabajando para ver desde el punto de vista transvaginal. Evidentemente, abdominal versus transvaginal, ya comentamos, el estándar de oro es el transvaginal, no abandonamos el abdominal, por supuesto, en pacientes infantojuveniles donde no ha habido actividad sexual y el acceso, evidentemente, a través de vaginas está restringido, pudiéndose utilizar, el doctor Maguala comentó ayer, la vía transrectal. No la uso, no tengo experiencia. El transductor debe ser el mismo que se usa para próstata, que es lineal y con visión superior, pero el que lo pueda hacer y practique la técnica, evidentemente va a tener también buena respuesta, es una manera también de aproximarse. Y sobre todo también recordar que grandes tumoraciones, bien sea de los ovarios o de la matriz, van a tener que ser también complementadas vía transabdominal porque la profundidad que alcanzamos es más o menos unos 13 centímetros. Entonces tenemos que tener los beneficios, es mucho más cómodo para la paciente, no necesita preparación previa, bien aceptado cuando la paciente es bien informada de lo que va a suceder, molesta menos que colocar el espéculo para hacer la citología, o sea que es mucho más agradable, y si agradable no digamos la palabra, no voy a hacer que se malentienda, es mucho menos molesta para la paciente si además el médico lo hace con la suavidad y sin el apuro y sin andar con muchas carreras tratando de hacer lo antes posible el estudio. Y evidentemente la observación va a ser mucho mejor de la patología que estamos viendo y vamos a poder evaluar mucho mejor el grosor endometrial y los anexos que evidentemente son mucho más difíciles de evaluar desde el punto de vista clínico. Entonces, sabemos que nos va a permitir una evaluación precisa del útero, ovarios, trompas. Si están normales no las vemos y ya eso nos va a hablar de normalidad. Y si están patológicas, sí las vemos y evidentemente ya podemos reconocer la patología. Como yo le digo a mis residentes,
lo primero que tienes que tener en mente es lo normal, cómo se ve lo que está normal, con sus variaciones de medidas, etcétera. Pero si tú sabes lo que está normal, cuando hay algo anormal, te salta a la vista. Ya que es, después le ponemos nombre. Posibilidad de ayuda en detección de cáncer y endometrio, apoyo diagnóstico y manejo en fertilidad, medición de flujos del Doppler y procedimientos guiados por ultrasonido transvaginal. Evidentemente el consentimiento de la paciente, no creo que llegara a un consentimiento informado, pero sí una explicación previa de lo que va a acontecer. Recibo muchos pacientes referidos que ya vienen con un eco transvaginal previo y quieren confirmación de alguna situación patológica, y evidentemente es mucho más sencillo con preguntar a la paciente: ¿ya sabes lo que es un eco transvaginal? Sí, ya me lo han hecho. Ah, bueno, esto es lo mismo, tal, conversar. Evidentemente la paciente en posición ginecológica, y esto es bien importante. ¿Cuántos son ginecólogos que tienen mesa ginecológica en su área de trabajo? Los que hacen ecografía integral a veces no tienen la mesa ginecológica. No hay problema. Lo que hay es que tener una almohada o alguna suspensión que se ponga en la zona lumbar, acercar a la paciente bien al borde de la camilla de estudio y colocarla en posición como de flor de loto, juntando los talones, separando las rodillas, y van a tener una adecuada movilidad de ese transductor. Porque eso es bien importante. El transductor debe tener una buena movilidad para poder hacer arriba, abajo, adentro, afuera. Si me molesta la camilla, el útero está muy en anteflexión, no lo voy a ver. No lo voy a ver. Y la otra cuestión importante es que aquí los ginecólogos predominamos porque el estudio es ginecológico. Y la otra cosa es que la mano que está suelta te va a ayudar a hacer un eco bimanual, por así decirlo, o el tacto bimanual al que estamos acostumbrados los ginecólogos. Entonces, la otra mano no es solo para manejar el equipo, la otra mano me puede ayudar a acercar mi objeto de estudio. Eso es bien importante. La vejiga vacía, el transductor orientado y protegido. Esa protección debe desecharse en cada uno de los usos. No utilicen material reutilizado o lavado porque no es higiénico y la posibilidad de infecciones cruzadas puede ocurrir. Utilizo un transductor de plástico, una pequeña como bolsa de plástico, y le pongo además gel por fuera. Eso permite una mejor lubricación para la entrada del transductor en la vagina. Y recordar el pull-push de los americanos, o el dentro afuera, porque es un estudio totalmente activo. Yo lo que quiero es lograr en cada uno de mis cortes tener una insonación de 90 grados para obtener la mejor imagen posible. En el 90 y 95% de los pacientes con patología pélvica en el primer trimestre no es necesario el estudio transabdominal. Evidentemente ya uno lo presentaba el doctor Rotem Chagra ya en el año 93, que suena como hace mucho. Pero sí, el primer trimestre por transvaginal es el estándar de oro de la revisión, siendo que se puede hacer también transabdominal sin ningún problema, como ya nos demostraron nuestros colegas para todas las mediciones y las localizaciones de la... O sea que, pero el eco transvaginal tiene esta preponderancia. No lo podemos usar, pues que ya como les expliqué, en este tipo de pacientes, y el uso de transductores de frecuencias más elevadas con mejor resolución permite demostrar mejor la anatomía normal y patológica, la aceptación de la paciente es mejor y la cantidad de cortes y orientación son ilimitadas, siendo que hay solo 2 movimientos de la mano, adentro, afuera, derecha, izquierda. Pero básicamente la ubicación, como lo vamos a ir viendo, va a ser simplemente una rotación contra las manecillas del reloj para la ubicación del corte transversal o coronal. Un esquema del libro del Dr. Fleischer, y nos basamos en este mismo esquema para la reproducción en la pantalla del estudio. Entonces siempre vamos a tener el útero
orientado hacia abajo y es como que estuviéramos haciendo el tacto bimanual y la orientación es la misma. Y vamos a ir viendo entonces que hacemos una entrada siempre buscando el fondo de saco posterior, molesta menos impulsarse hacia, una vez pasado el introito vaginal, impulsarse hacia la cara posterior buscando el fondo de saco posterior, molesta menos la zona del recto para esa entrada y en ese momento hacer un movimiento, el movimiento de entrada es de arriba hacia abajo y después de abajo hacia arriba, manteniendo la orientación del transductor para lograr el corte medial o sagital y después con una rotación 90 grados contra las manecillas del reloj vamos a lograr la valoración desde el punto de vista transversal o coronal. Entonces la orientación, como les decía, entrando siempre de arriba hacia abajo, buscando entonces el corte central. Así lo vemos desde el punto de vista del ultrasonido. Recordar que el norte del transductor va a estar representado en la pantalla de su equipo y va a tener una representación en el transductor y variará eso en función del equipo que estén utilizando. Hay unos que serán una muesca, otros que será un pequeño resalto, pero ese resalto debe, o norte del equipo, debe coincidir con la señal. No importa dónde usted la tenga, lo importante es que usted sabe dónde está, porque eso es lo que le va a permitir conocer lo que es anterior y lo que es posterior. Y va también, al hacer la rotación en contra de las manecillas del reloj 90 grados, le va a permitir ese norte y orientación saber lo que es derecho y lo que es izquierdo. Porque cuando usted vaya a reportar, tiene que entonces decir, lo vi de tal lado, en la cara anterior, en la cara posterior, etcétera, en el anexo derecho, en el anexo izquierdo. Podemos hacer entonces múltiples cortes. A partir del corte central podemos hacer cortes paracentrales o parasagitales y a partir del corte transverso podemos hacer cortes desde el fondo de la matriz hasta el cuello uterino, donde podemos entonces evaluar si hay algún problema a nivel del cuello. Podemos hacer las mediciones de las arterias uterinas en el momento de que lo queramos hacer, bien sea en estado ginecológico o en estado del embarazo. Podemos ver el endometrio, su grosor, sus características, su relación con el momento del ciclo, ovarios, su aspecto, su volumen, dependiendo del momento del ciclo también que tengamos, y las imágenes anexiales diferentes a los ovarios y en fondo de saco saber si hay líquido o no, y si ese líquido puede ser patológico o corresponde a un momento fisiológico de la paciente. Esto es bien importante, es una diapositiva que conservo con mucho cariño, quizás de las primeras presentaciones que hice, pero esta es la manera de recordarle a la gente qué es lo que usted está viendo. Usted está viendo un órgano intrapélvico que tiene una forma característica. Puede parecerse a una pera, es realmente alargadito en la zona del cuello y después se hace como más gordito. Eso es lo que usted tiene que ver cuando hace el estudio. Si no está viendo esto, algo está pasando. ¿Qué nombre le pondremos? Ya veremos después. Pero esta es bien importante y también que el tamaño dependerá de la paridad o no de esta paciente y de las condiciones a las que esté sometida. Hacemos las mediciones, más adelante la vamos a volver a ver y hay una parte bien importante, quizás el doctor Magua después nos lo hablará más, cuando veamos la zona del endometrio, hay que reconocer ese halo que está alrededor del endometrio, que es esa unión miometrio-endometrio, que se ha convertido en una cosa bien importante para los que están evaluando patología endometrial. Entonces vemos en estas pacientes, una paciente menopáusica, la que está en la zona superior, donde vemos una línea endometrial bien delgadita, pero fíjense lo que vemos, esta zona, este halo hipoecoico, que no es miometrio, es una zona de unión entre el miometrio y el endometrio y es bien importante revisarla, pero podemos ver entonces en toda la extensión de este corte longitudinal, cuello, fondo uterino, cara anterior, cara posterior, y aquí pudiéramos ir derecha a izquierda viendo todos los cortes de un extremo a otro. La idea de medir el endometrio debe hacerse siempre en el punto de convección más amplio en el corte longitudinal y haciendo la medición de las dos capas que se observen, y si no hay una separación entre ellas, pues la medida se considera única.
Si hay alguna separación por acumulación de líquido o otra circunstancia y ustedes pueden ver los bordes del endometrio, deben hacer la suma. La expresión a nivel internacional del grosor endometrial es la sumatoria de las capas. Donde no puedo tener separación de las capas, hago una sola medida y la debo expresar en milímetros. Y las medidas también uterinas y ováricas se deben expresar también básicamente en milímetros y cada quien después hará las conversiones necesarias. Recordar que en la etapa fértil de la mujer, la evaluación a través del eco transvaginal con respecto al momento del ciclo de la paciente es un bioensayo. Usted puede ir haciendo relaciones entre el crecimiento del grosor en la fase proliferativa y ver cómo van variando, creciendo los valores del estradiol, y además a partir del momento en que se haga secretor, observar que no aumentan demasiado el grosor, pero sí cambian las refringencias internas, que nos va a permitir conocer que estamos frente a un endometrio secretor. Entonces siempre es importante que cuando usted, que no es simplemente un hacedor de ultrasonido, sino que es un médico utilizando un estudio paraclínico, tiene que conocer edad, paridad, por qué le mandan el estudio, en qué momento del ciclo está. Todo este tipo de cosas son bien importantes para poder establecer una correlación clínico-imagenológica. O sea que siempre recuérdense eso. Cuando mis residentes mandaban como parte del estudio ginecológico normal, porque era pauta del servicio, que si por lo menos una vez al año un paciente recibiera una evaluación vía transvaginal, ellos ponían como estaba normal, la paciente es normal, un eco TV. O sea, denle un eco con una televisión. Yo les decía, ¿pero qué es esto? Ustedes no respetan al que va a hacer el estudio. Respeten las canas, que aunque no tengo, porque no tengo pelo, pero era bien importante porque uno tiene que conocer al paciente. Como a veces entraba en la sala, estaban haciendo un estudio y, doctor, no encuentro el útero. Y ya yo había visto, señora, ¿cuándo fue la histerectomía? Hace 3 años. Y usted no han preguntado eso. Eso es lo primero que tenías que preguntar. Ay, no. Entonces, es bien importante uno conocer el paciente que está siendo evaluado por todas estas razones que estamos evaluando. Evidentemente, el endometrio, no voy a hablar mucho y el doctor Mawad nos va a explicar después más cosas, debe efectuarse en el plano sagital. Y la mejor manera de observar si usted puede elegir en qué momento quiere ver una paciente ginecológica en la fase proliferativa temprana. En la fase de menor grosor, usted va a poder detectar si hay una pequeña refringencia que le haga sospechar que puede estar frente a un pólipo o una pequeña imagen que se asemeje a un mioma submucoso que va a poderse ver en una mejor evaluación. Así que esa sería como el momento más adecuado para tener esa idea. Entonces tenemos un endometrio en fase proliferativa inicial, en fase proliferativa, donde no vemos entonces demasiadas diferenciaciones, pero ya estamos viendo la línea media, que esa línea media no es más que la interposición o el contacto de una capa, de la capa anterior con la posterior, y que vamos a ver entonces donde es muy tenue los cambios en relación con el miometrio que está circundante, y que vamos a estar ya muy cerca del momento de la ovulación, y que vamos a tener estos cambios una vez que haya ocurrido la ovulación y se haya presentado el cuerpo lúteo con los cambios hacia la producción de progesterona. Entonces, estas son las cosas que debemos ir observando y que son los detalles que no podemos perder. O sea, se le podrá pasar un mioma, pero estos cambios que son tan evidentes no puede dejar de tenerlos en cuenta. Y evidentemente cuando evaluamos también el endometrio vemos si hay la presencia o no de un dispositivo intrauterino, su adecuada ubicación, y recordar que la mejor manera de observarlos, y sobre todo cuando estamos viendo los dispositivos intrauterinos de nueva generación con descarga hormonal que no tienen cobre, la refringencia no es la misma. Más bien usted va a ver como una línea negra que genera una interrupción del paso, pero no hay una refringencia porque es plástico, pero no es cobre. Y no tiene tanta cantidad de bario como tienen las T de cobre o las asas de Lippe.
pero la evaluación es muy clara, es muy sencilla y hasta podemos observar que esté bien ubicado o mal. Bien ubicado, medimos la distancia fondo útero o la distancia fondo de endometrio, de la cavidad endometrial con el dispositivo, y también vemos el otro que evidentemente está prácticamente empezando el orificio cervical interno. Esto es bien interesante. Ya desde el año 98 se sabe que la medida de ese grosor, evaluado de esta manera, es altamente reproducible, y por eso todos los estudios posteriores que se han ido haciendo de endometrio, hay toda una posibilidad de reproducir lo que se está observando, y que los niveles de confianza intra e interobservador son suficientemente altos. Y lo que yo le decía a mis alumnos en la residencia es: doctor, es que usted ve mucho. No, lo que tengo es tiempo viendo. Cuando tú tengas el tiempo y hayas visto lo suficiente, vas a tener el mismo nivel de confidencia en cuanto a las medidas. O sea que si yo digo que son 4.5 milímetros y tú dices que son 4, la diferencia no va a ser estadísticamente significativa ni va a cambiar la conducta en ese paciente. Entonces, nosotros establecimos 100 estudios para certificar que el médico está listo para hacer un eco transvaginal adecuado. 50 asistidos con el profesor, 50 observados con el profesor, y que el profesor tuviera la concordancia de los hallazgos reportados. Y con eso nuestros residentes tenían ya la experticia de hacer un eco transvaginal bastante adecuado, sin que se le escaparan cosas patológicas, porque a lo mejor no le ponía el nombre, pero sabe, esto no está normal, que lo vea el experto o que lo vea con el profesor. Es importante reconocer una patología que no es patología, un estado natural de nuestras mujeres, en la medida que hemos mejorado la calidad de vida y hemos prolongado nuestros años de vida, pues tenemos mujeres que cada día van a estar más tiempo en menopausia que en etapa fértil. Así que es bien importante conocer cómo varía el grosor, qué está tomando esa paciente, si está en terapia hormonal de reemplazo o no. El rango puede ser variable. Debemos ver estas pacientes de esta manera, una línea totalmente como si fuera una línea de tiza sobre un pizarrón, pero debemos reconocer qué está tomando, si está tomando medicamentos, si está tomando tamoxifen, porque está en tratamiento de cáncer, si está tomando tibolona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelve y recuerdo, y este es uno de los tips, usted tiene que conocer cuál es la paciente a la que está haciéndole el eco, porque puede ser la misma técnica para todas las pacientes, pero lo que usted va a buscar más en una o en otra dependerá de la paciente. El estudio nórdico fue el primero que habló en los años 90 de la sensibilidad y especificidad con el corte en 4 milímetros. Pero es bien importante reconocer que esto es altamente reproducible y que la medida de este grosor, como lo demostraron los italianos, es un test bien importante para predecir atrofia. Entonces, si usted tiene un paciente que viene con un sangrado posmenopáusico que es bastante frecuente, lo más frecuente no es que sea un cáncer, lo más frecuente es que sea sangrado por atrofia. Y una paciente con 4 milímetros o menos y un sangrado, usted, como decía el doctor Maguada ayer, le puede decir: váyase para su casa, véngase en 2 meses, 3 meses, ese sangrado va a mejorar, no va a mejorar. El clínico decidirá si la paciente puede recibir un poquito de hormonas como para estabilizar, etcétera, etcétera. Pero la posibilidad de que haya una patología maligna es muy baja. Recuerden, el endometrio es como los muchachos chiquitos, como la crianza. Las crianzas lloran, pero no siempre están enfermas. Las crianzas lloran muchas veces, los niños lloran porque están hechos pipí, porque tienen hambre, entonces son cosas que se resuelven rápidamente. En la minoría de los casos vamos a tener problemas malignos, pero es bien importante que todo endometrio que sangre usted lo evalúe. No puede decir: no, porque usted no toma hormonas, usted no venga, no. Todo endometrio que sangra en la menopausia tiene que ser evaluado para poder descartar problemas. Es importante que también dentro de la pelvis nos podemos encontrar otras cosas, y ahí vemos un riñón pélvico. Y este era
una ectopia renal de nacimiento. Esto era una señora ya en el momento que yo la vi, tenía 63, 64 años, venía para su control y lo primero que me dijo: doctor, recuérdese que yo tengo un riñón en la pelvis, porque ya me lo han tratado de sacar 3 veces. O sea, la gente veía como un tumor, no, ese es el riñón. Podemos verlo y también en algunas ocasiones, dependiendo de dónde se haga el trasplante, después de un trasplante, también podemos observar el riñón a través del eco transvaginal para ver malformaciones uterinas, evidentemente la tridimensión. Y basado en eso, también podemos en un momento determinado ver embarazos de pequeña edad, pero no solamente vamos a verlos con el 3D, sino que el corte transversal va a darnos la primera llamada de atención, porque vamos a ver el corte del antifaz, que le digo yo. Es el corte como la cara del antifaz de los carnavales, que nos está advirtiendo: mira, que aquí hay algo raro, hay que hacer una evaluación. El mejor momento para hacer la evaluación tridimensional en pacientes en que tenemos sospecha o hay conocimiento y se quiere asegurar bien qué tipo de malformación mulleriana existe es en la fase secretora. ¿Por qué? La fase secretora hace muy patente, genera una interfase muy clara, muy brillante, que nos permite entonces fijar nuestros transductores a ese nivel y obtener una adecuada valoración. No necesariamente tenemos que tener la vía transvaginal para verlo. Traigo este caso anecdótico y familiar porque es una sobrina mía. Y se desarrolló y empezó con unos sangramientos muy abundantes, y resulta que tiene un útero doble, como lo ven ahí. Este eco lo hice en conjunto también con el doctor Pedro Uncel. Lo evaluamos entonces también, vimos las 2 imágenes del útero que se ven claramente. Y recordar siempre, el doctor Bataglia lo decía ayer en la tarde, tienen que evaluar las fosas renales, porque hay una alta asociación de alteraciones mullerianas con defectos desde el punto de vista renal. Tiene una agenesia renal derecha. O sea que otro punto interesante, la valoración por la sonohisterografía. Cuando empezamos a hacer el procedimiento, habían cánulas muy rígidas y ocurren problemas. Miren dónde quedó el balón. Muy lejos de donde queríamos que esté. Evidentemente esto no es lo que queremos que ocurra. Lo que queremos es que el balón quede en el orificio cervical interno, un poquito adentro, para lograr ver, cuando hacemos la infusión salina, lograr ver toda la cavidad y poderla patentizar. Entonces es bien importante que usted conozca la versión de esa paciente, si puede hacer un tacto previo o hacer un eco previo. Es muy importante para usted saber en qué posición está y poder hacer la introducción de la cánula. Las cánulas de ahora son bastante más flexibles, se le puede poner un guiador que no es de gran problema, y hasta sin el uso del PUSI se puede hacer y podemos ver entonces imágenes como esta de pólipos endometriales o imágenes como esta también de un pequeño pólipo, pero líquido en el endometrio. Si no es por la sonohístero, básicamente debe estar asociado a una estenosis cervical. Estenosis cervical que puede ser en pacientes que han recibido tratamiento a nivel local por cáncer de cuello uterino o estén bajo terapia hormonal de reemplazo, o hay una hiperplasia quística, un pólipo endometrial, como vimos anteriormente, o cáncer. Podemos también ver que al haber estenosis, tenemos entonces que un endometrio bien delgado que está marcado entre los cálipers, pero vemos líquido porque es totalmente anecoico, pero vean cómo cambia a nivel del cuello. Ya hay mayor cantidad de refringencia. Esto era una paciente con una estenosis, un colpo hematometra. En el cáncer de cuello, importante, la unión mioendometrial, porque podemos ver cómo disrumpe en pequeñas lengüetas disrumpe ese endometrio y podemos advertir ya a los clínicos: mira,
aquí hay posibilidad de infiltración. Ya el miometrio cambia un poquito tu enfoque de lo que vas a hacer. Hicimos una evaluación con las pacientes de la unidad de la clínica Leopoldo Guerrevere del doctor Gerardo Hernández. En ese momento teníamos 69 pacientes que estaban tomando tamoxifen. Ya llegamos más de 200 casos. Vemos imágenes muy bizarras dentro del endometrio del año 92, 93, que llamaban la atención, y empezamos a hacer la revisión bibliográfica y la relación entre el endometrio y tamoxifeno, sabiendo que el tamoxifeno tiene una alta avidez por impulsar a nivel de los receptores estrogénicos dentro del endometrio, siendo que es al revés en mama. Es un inhibidor de receptores estrogénicos. Entonces estos fueron nuestros hallazgos y planteamos que nosotros hasta 10 milímetros tomando tamoxifen sin ningún tipo de sangrado podíamos dejar al paciente en observación o a criterio del oncólogo por la valoración clínica de él y mejor conocimiento del tipo de cáncer que tuvo para decidir si o alguna otra medida. Entonces vemos pólipo y llegamos a ver entonces la otra estructura, que es esa nuez nacarada que está metida en ese cofre, que es la pelvis femenina. Difícil de evaluar desde el punto de vista bimanual. Se puede tocar, se puede palpar, dependiendo de la pared abdominal de la paciente, o sea, el índice de masa corporal. Y es entonces una estructura elipsoidea, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Su eje mayor orientado generalmente en el sentido vertical, y lo que nos va también a decir que si es una elipse y yo tengo el diámetro mayor, los otros dos diámetros son iguales. Entonces, yo puedo hacer la medición completa del ovario en un solo plano. Si usted quiere ser más acucioso, voltee la mano, pase del diámetro transversal, hace un longitudinal y hace la otra medida. Háganlo y verán que las medidas son muy coincidentes. Entonces ya tenemos equipos que te pueden hacer la elipse y además le das un diámetro, o haces los 3 diámetros y te da el volumen. Es bien importante que se evalúe y se reporte el volumen, porque dependiendo del estado de la paciente, la edad y el estado menstrual o el estado menopáusico, variarán esos volúmenes. Y ya pudiera ser un volumen aumentado en un momento no acorde con la edad del paciente, la primera señal de que puede haber un problema a nivel de ese ovario. Se sitúan en el punto anatómico y ahí se ubican en el corte transversal, simplemente moviendo la mano derecha, izquierda en el mismo sitio. Entonces lo que hacemos es, después de hacer mi exploración del útero en longitudinal, roto 90 grados en contra de la manecilla del reloj. Busco el corte transversal del útero, hago mis mediciones y ahí, en el punto de mayor apertura a nivel del corte coronal del útero, busco mis ovarios. Trato de buscar la ilíaca externa y ahí subo y bajo y debo encontrar los ovarios. Y entonces el que busco moviendo la mano hacia el lado izquierdo de la paciente será el derecho, y cuando muevo la mano hacia el lado derecho de la paciente veo el izquierdo. Acuérdense que tengo que mover la mano en el sentido contrario. Entonces esto, derecho, izquierdo. Vena y arteria umbilical por fuera, allá un poquito ladeado el corte, pero se observa con facilidad. Realizar sus mediciones de los diámetros, el cálculo del volumen lo hace la máquina. Si no lo hace la máquina, lo pueden hacer ustedes. Una simple multiplicación o la multiplicación de los diámetros entre 2. El volumen en edad fértil, los que están ahí más o menos, y en la etapa de la menopausia. Y el aspecto a correlacionar con la fase del ciclo. Ya veremos después entonces las posibilidades de la parte patológica. La ultrasonografía transvaginal, método de elección en evaluación del primer trimestre del embarazo y paciente ginecológica no núbil, permite realizar infinidad de cortes y da mejor resolución
para su realización, y esto es lo que debemos llevarnos a la casa, tener una orientación y seguir una metodología para que no se le pase nada del estudio. Entonces, un pequeño video, fíjense cómo entramos hacia la parte posterior, busco el borde posterior del útero, ahí tengo el útero, busco orientarme con cuello y tratar de mantener una sola línea entre cuello y endometrio. Vemos las características de ese miometrio, veo la movilidad de la matriz. Fíjense cómo la parte subyacente al útero se mueve y las asas se mueven en el sentido contrario. Ya eso me da una movilidad. Ese útero no está fijo. ¿Ven? ¿Ven cómo se mueve? Busco disminuir un poco el tamaño para aprovechar hacer las mediciones más o menos en el mismo plano. Busco el espacio más abierto. Hago las mediciones. Mido el cuello del orificio cervical externo y utilizo este punto que es el pliegue vesicuterino y ahí prolongo y ahí está el orificio cervical interno. Entonces esta es una manera de que usted utilice ese pliegue para poder reconocer dónde está haciendo la medición del cuello. Y ven dónde pongo los calipers para hacer la medición del endometrio. Entonces vamos a buscar los anexos. Hay un anexo que está patológico. Quise traerlo para que vieran también cómo se puede en un momento determinado hacer la evaluación. Fíjense la movilidad de esa matriz, que es un poco menor hacia la cara anterior. Entonces estoy buscando el ovario. Ahí está. Ovario derecho. Disminuyo el tamaño para tratar de verlo mejor. Vemos que es totalmente un quiste unilocular. Tengan en cuenta que esto es reverberancia. Esto es un efecto o un fantasma por el mismo tamaño y esta es la devolución de la imagen del ultrasonido. Entonces esto no es que tengan partes sólidas, hay que tenerlo bien en cuenta. Si usted tiene duda, baje la ganancia total y verá que desaparecen. Entonces esa es una manera de poder reconocer si es o no algún tipo de problema. Entonces buscamos. Claro, es un quiste relativamente grande, molesta un poco para ver el otro ovario está pequeño, un poco detrás de la matriz, aumento el tamaño de la imagen para tratar de verlo mejor y ahí abajo está escondidito ese ovario. Esto hasta ahora no me ha llevado más de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. En total son 6 minutos el video y se hace la evaluación completa. Dejamos esta parte para después, veremos otra. Un recuerdo a mi sobrino, ayer lo comenté. Adelante. Muchas gracias.